bien, estamos entonces para hablar de la crisis generada por el otorgamiento o no de voto de confianza al gabinete de Ana Jara, con Javier Bedoya, que es congresista del PPC, Mesías Guevara, que es secretario general de Acción Popular y congresista por Acción Popular, secretario general, ¿no? Ya no. Miembro del comité político. Bueno, veo que hacen elecciones y cambios en Acción Popular. Es un partido que existe desde el punto de vista institucional. Y tú lo conoces bien, Javier. Bueno, sí, pero y con Fuerza Popular, con Marta Chávez de Fuerza Popular. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Quizás con Marta podamos comenzar preguntándote cuál es la situación actual. Primero, digamos, mañana el gabinete se va a presentar o no se va a presentar a las 9 de la mañana. En principio no, porque ya se presentó y el gabinete normalmente no está presente cuando se realiza la votación. Incluso ayer o hoy día, porque hemos terminado a las 3 de la mañana y cuarto, previo a la votación se retiró el gabinete, ¿no? Entonces no está presente en la votación el gabinete, y eso mismo debe pasar, ¿no? A menos que se presenten para resolver alguna de estas cosas que deben haber ya notado, que son las que han causado esta abstención, que como bien ha dicho Keiko, es la presencia del ministro tan cuestionado como el ministro de Energía y Minas, el hecho de que la huelga médica no se resuelva pasados 100 días y que la señora ministra de Salud diga que para hablar con los médicos tienen que levantar la huelga, ¿no? El hecho de que tampoco se solucione ni se haya dicho nada respecto de el tema de las AFPs de los independientes, y que el día de ayer, Jaime, después de esa maratónica intervención de los congresistas, los ministros no han respondido nada. Yo he hecho dos acusaciones muy serias en relación a, una sí que contestaron en el sentido de que iban a evaluar la candidatura del señor García Sayán, pero sobre el tema de la corrupción que existe en por lo menos aparente en los documentos en el Ministerio de Educación, ¿no? Por millones. No fue ni siquiera mencionada ni respondida. En el Ministerio de Educación ha habido, ayer mismo he señalado, porque me llegó una denuncia, los famosos módulos, 1.500 módulos que anunció la ministra ayer, ya han sido otorgados el 13 de agosto en base a unas especificaciones técnicas que se publicaron en mayo, y que el mismo día de la adjudicación, la apertura de sobres, se cambiaron de poliestireno, que pedían como uno de los elementos, lo cambiaron a poliuretano. Y yo, maravilla, una empresa había ofrecido el poliuretano, le dieron la adjudicaron, y a la otra que había ofrecido según las bases, y las cambiaron por un memorándum sujetándose en Wikipedia. Ojo, por favor. Y entonces eso por 95 millones. Entonces, ¿qué más estará pasando? Y el anunciado paquete de 5.500 millones de soles para refaccionar 275 colegios a razón de 20 millones por cada colegio, para mantenimiento y refacción. ¿De qué estamos hablando? Ahora, esta es una situación, este voto de investidura, digamos, originado no en una crisis política general, digamos, que se hubiese presentado y que había que resolverla con un cambio de gabinete, sino en la necesidad de cambiar al presidente del Consejo de Ministros por razones específicas, por lo que ya conocemos. Como hubo que cambiarlo a él, entonces hay que pasar por la formalidad del voto de investidura, y al pasar por esa formalidad se genera en realidad ya una crisis mayor. Pero entonces en el fondo no hay una crisis política profunda, se está creando más bien que justifique el cambio de gabinete. No sé, ¿qué opina Javier sobre esto? Formalmente sí, porque se trata de un nuevo presidente. Formalmente sí, claro, ¿verdad? Y es el presidente del Consejo de Ministros quien, en teoría y de acuerdo a la Constitución, propone a los integrantes del gabinete ante el presidente de la República. En este caso no ha sucedido así, obviamente. El cambio ha sido del presidente del Consejo de Ministros, el señor Cornejo, reemplazado por la señora Ana Jara. Entonces había que hacer el trámite Había que hacer el trámite y entonces ha sido buen momento para hacer un balance
porque ya que el gabinete que viene es el mismo que ha estado en funciones en los meses previos, pero en pocos meses previos. En realidad es un gabinete que ha cambiado su presidente, su premier, pero es un gabinete nuevo en realidad, relativamente hablando. Pero hay carteras que vienen teniendo el mismo titular hace muchos años. Bueno, y lo que se ha hecho entonces eso puede ser bueno desde cierto punto de vista. Sin duda, porque da estabilidad. Claro. Y tanto mejor si es eficiente, ¿verdad? Claro. Pero, dadas las circunstancias que vive el país, ha sido un buen momento para hacer un balance de los 3 años y pico que lleva acá en funciones este gobierno. Y evidentemente, desde el punto de vista económico, es donde se acusan deficiencias notables, que nos está llevando a una crisis, que nos está llevando a tener un crecimiento de 0.3% en el último mes, y no, como ha dicho la Presidenta del Consejo de Ministros en su discurso ayer, que vamos a reimpulsar las cosas a los efectos de seguir liderando el crecimiento en América Latina. Falso, estamos en el 7º lugar, sí, pues. Y ayer se le dijo claramente. Sí, ahí entonces, entonces, que no nos vengan con triunfalismos, que no nos vengan sin reconocer faltas, que no nos vengan con esas actitudes de soberbia, cuando hay que hacer un balance. Otras bancadas han puesto el énfasis en otras materias, cada uno expondrá su punto de vista. Una interrupción, estamos conectados, conectados con Angélica Valdés, que está en el debate entre los candidatos municipales a Lima. A ver si, Angélica, ¿qué tal? Candidato del Partido ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Viene desarrollando esta segunda etapa ya referente al desarrollo económico. El candidato del Partido Aprista, Enrique Cornejo, está haciendo uso de sus 2 minutos, 30 segundos a dar sus propuestas puntuales respecto a este tema que, por lo menos, el Colegio de Periodistas ha denominado central para el desarrollo de la actividad en la municipalidad de Lima. Escuchemos parte de lo que tiene que decir el candidato aprista. Que no solamente solucionen el problema de los próximos 4 años de la gestión municipal, sino que cada acción que hagamos tenga un impacto en los próximos 50. El próximo alcalde de Lima va a gerenciar 7 megaobras en la ciudad simultáneamente, todas son viales. Si no saben gerenciarlas, todo va a ser un caos. Y esa gerencia significa además interferencias, expropiaciones, conversación con vecinos y con otros alcaldes. Con mi experiencia en el Ministerio de Transportes, ofrezco hacer eso de una manera eficiente y ordenada. En los primeros 2 años adelantaré obras y lograré que podamos transitar desde Ancón hasta Javich en 35 minutos en hora punta. Y podamos también adelantar las obras de la autopista Ramiro Prealé ampliada hasta el puente Santa Clara. Ofrezco con este trabajo coordinado y con esta experiencia que todos ahorremos 2 horas de nuestro día para que podamos trabajar más y también para que podamos estar más con nuestra familia, para que podamos estar más con nuestros hijos. Y el emprendimiento, señor moderador, el emprendimiento en esta megaciudad se tiene que lograr con orden y con promoción de la inversión. Ofrezco trabajar, como está en nuestro plan, con una ciudad inteligente, que utilice las tecnologías de la información y la comunicación para que no haya esa tramitología que ya nos tiene cansados. Hay que usar lo que ya existe, tecnologías que hay que sumar. De los candidatos, entonces nosotros podemos comentarles que hasta el momento lo que se ha señalado insistentemente es un indirecto también la alusión a respuestas y cómo evitar la corrupción en la municipalidad respecto a la reciente denuncia jóvenes, tenemos que se ha dado en el discurso de la jornada por el tema de la casa municipal. Nosotros vamos a permanecer en este debate, por supuesto, en este momento con novedad. Generar su propio empleo. Ese es el sueño que tengo en esta Lima. Parece que Cornejo se ganó porque ha salido en la hora N. Pura casualidad. Esto no ha sido coordinado, por si acaso. ¿Cuáles son los, qué posibilidades hay realmente de que sí se le otorgue el voto de confianza? ¿Qué gestos tendría que hacer? ¿Qué medidas tendría que anunciar Ana Jara para que reciba el voto de confianza, para que algunas bancadas puedan cambiar la orientación de su voto? Porque hasta ahora
entiendo, no se ha comunicado con ninguna bancada, ¿no es cierto? Sí, todavía no hay ningún gesto, ninguna señal, y no sabemos si mañana va a ir o no va a ir al Congreso, pero ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría Mesías? ¿Cuál es su...? Bueno, en primer lugar, Jaime, es bueno precisar de que este tema del gabinete de voto de confianza no pasa por personas, es decir, no pasa por cambiar una ficha cuando en el fondo sigue la misma percepción. Una de las percepciones que ocurre en este gobierno, que lamentablemente no se ha tenido la capacidad de deslindar públicamente y de aclarar esta situación, es ese binomio que existe como gobierno. Incluso a la majestad del presidente se le ha disminuido en cuanto a su importancia y a su nivel, a tal punto que se dice que dentro del gobierno prácticamente los que estarían gobernando sería el señor Castilla y la señora Marín. Y por otro lado, dentro del gobierno existe una prácticamente sospecha de actos de corrupción muy grandes. Nosotros ayer precisábamos, por ejemplo, el tema relacionado que con la venta de Bambas ha sido aproximadamente 7.800 millones de dólares. Yo le hice la pregunta al ministro Castilla ayer, pero respondió muy tímidamente cuando se le preguntaba ese dinero del impuesto a la renta generada por esta operación financiera de Bambas, de Glencore hacia las empresas chinas, según él habría generado aproximadamente 1.000 millones de soles. Cuando nosotros sabemos que lo que había invertido Glencore en este proyecto era 500 millones de dólares y la venta se habría efectuado en 7.800 millones de dólares, entonces la diferencia no es pues lo que hemos recibido por ese impuesto. Y toda vez, Jaime, que es bueno que se sepa que esta tributación de esta operación financiera se puede haberse llevado bajo dos principios: el principio de la fuente y el principio de la residencia, y lamentablemente aquí al parecer se habría llevado bajo el principio de la residencia. Y otro tema que también... Pero esos son temas puntuales, digamos, que pueden ser objeto de un llamado al ministro de Economía, pero eso no tiene nada que ver pues con la salida de un gabinete, con el voto de confianza a un gabinete o no. Lo que pasa, la pregunta es qué señales tendría que dar el gobierno para que el voto de confianza prospere. Digamos, porque ustedes son los que exigen más cosas, pero veo que no todos exigen eso. Es decir, ¿cuál sería el mínimo de exigencia? Yo creo ustedes piden que se vayan 3 ministros, que se resuelva... Los ministros hemos se ha comentado el que sí debería haberse ido antes de que entre la señora Ana Jara como presidenta del Consejo de Ministros, es el ministro de Energía y Minas, ¿no? Que inclusive ya estaba cuestionado por algunas incompatibilidades de su gestión y en ese tema hay consenso, sí, porque en realidad lo que se conoce de estos Cornejo Leaks, lo que hay es digamos una consulta con una empresa. Pero ahí vamos a eso. Lo que él digamos, ha respondido, que es normal consultar con las empresas cuando se está haciendo un reglamento, y me parece perfectamente normal. Jaime, ¿dónde está el pecado exacto de... Jaime, eso es una cosa posterior que lo hemos conocido por los Conejos Leaks, pero antes ya había autorizaciones que se han dado a empresas que el señor ministro de Energía ya había asesorado antes. Entonces, ahí hay una suerte de conflicto de intereses. Luego, con los Cornejo Leaks hemos sabido apenas una pequeñísima parte, y en esa pequeñísima parte aparece esta reunión que señalas, Jaime, pero que lo hemos conocido por los Cornejo Leaks, no lo hemos conocido por la transparencia que debe rodear a una gestión de intereses. Yo estoy absolutamente, y siempre lo he cumplido así, cuando y creo que acá mis colegas parlamentarios también, cuando se va a tomar una decisión, es necesario escuchar a las partes concernidas. Sí, pero con transparencia sobre la mesa. Yo no puedo escuchar a una y no escuchar a la otra. Pues me imagino que él dice que ha escuchado no sé cuántas empresas. Eso es lo que explicó el otro día. Pero, digamos, todas las fuerzas han exigido, todas las bancadas, o que la mayor parte ha exigido la salida de Mayorga. ¿Eso es un consenso o no? No, Jaime. Cada bancada ha hecho énfasis en determinadas materias. Hay algunos puntos de coincidencia, pero no todos. En lo que sí creo que hay una coincidencia ha sido al haber expresado muy claramente la profunda preocupación que tenemos frente a la situación económica del país, la ausencia de políticas oportunas adoptadas oportunamente, y que lo que se quiere es un liderazgo. Estamos con 0.3 de crecimiento. Ese supone el pedido de la salida de Castilla. Por lo menos
es uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho, no el cambio de políticas económicas, pero sí el refresco, ¿verdad?, en la titularidad del cargo o del ministerio. Nos da la impresión que el ministro ha tenido una muy eficiente labor los primeros años, pero que ya se agotó, ya no tiene nada nuevo, distinto que dar, que es una persona que actúa por reacción cuando la ola ya le reventó. Tenemos países vecinos como Colombia, que sigue creciendo por encima del 6%, porque adoptó las medidas correctivas en enero. Nosotros ya ha hecho reformas desde antes, incluyendo, por ejemplo, la reforma laboral que acá es tabú. Ese es otro de los puntos. Todos hablan de inclusive los proyectos del gobierno, de los sobrecostos laborales. ¿Y qué medidas concretas se están adoptando en torno a esas materias? No se tocó no se ha tocado. No se ha tocado cómo todo esto viene afectando el sector pesquero. Nos hablan mucho de la minería, pero ¿y qué hay del petróleo, del cual somos cada vez más dependientes? ¿Qué hay de las otras fuentes de energía, como puede ser la electricidad? Bueno, a eso se refería pues el reglamento de hidrocarburos que está elaborando el ministro, para simplificar el tema. Pero es que más que simplificar, Jaime, para que pueda haber inversión, porque la inversión está paralizada a diferencia de la tramitocracia. No solamente la tramitocracia, sino que a diferencia de Colombia y Ecuador, países que oportunamente y hace muchos años flexibilizaron mucho su legislación, acá seguimos con legislación imperante hace muchísimos años que no da buenos resultados. Pero por eso, cada bancada en realidad tiene un punto de vista distinto y exige cosas diferentes. Entonces, para el gobierno es muy, me imagino yo que, en realidad el gobierno tendría que lograr el entendimiento de una o dos bancadas más, nada más. No tiene que, digamos, a llegar a un acuerdo con todas. Sería muy difícil. No sé, ¿cómo ven ustedes que va a ocurrir eso? Es decir, ¿hay alguna bancada que va a cambiar? Por ejemplo, ¿el PPC va a cambiar su votación o no? ¿Qué ha cambiado de las 3 de la madrugada a este momento? Nada. O sea que se mantiene la situación. Yo lo que supuse, Jaime, es que me pareció acertada cuando la presidenta suspende a las 3 y pico de la madrugada la sesión, sin precisar para cuándo iban a citar. Ya estamos citados para mañana a las 9 de la mañana, porque supuse que en este día los ministros iban a estar activos, viendo cómo tendrían puentes. Hasta donde yo sé, ninguna bancada ha sido tomada. ¿Cuál es mi lectura de los hechos? Si no han cambiado nada, previsiblemente las bancadas no van a cambiar tampoco el sentido de sus votos. Y mañana se va a repetir la mayoría de los votos en abstención. Lo que significa que este gabinete mañana cae. Y yo creo que el gobierno está orientando intencionalmente las cosas a un estado de confrontación para que el gabinete caiga y entonces procurar tener en jaque al Parlamento, porque los gabinetes enteros que caen y el presidente está facultado para disolver el Congreso. Pero esto estoy seguro que ninguna fuerza política quiere, porque entonces significaría en la práctica que, cuando haya un nuevo Congreso en el que definitivamente el gobierno no va a tener aún menos mayoría que ahora, por la intención de voto que tiene, por la poca aprobación que tiene el gobierno, en realidad el presidente, eso debería ocurrir algo parecido a lo que ocurre en Francia, una suerte de cohabitación. El presidente debería llamar a un primer ministro de la oposición, ¿no es cierto? Porque si no, no hay gobernabilidad posible. Y obviamente ningún miembro de la oposición querrá ser primer ministro, ningún partido de la oposición querrá subirse al gobierno, faltando 1 año y medio luego para las elecciones. O sea que eso no va a ocurrir, le van a dar el voto de confianza, ¿o no? Nosotros como Acción Popular seguimos pensando lo mismo, como dice mi colega Javier Bedoya. Ustedes se abstuvieron. Nosotros estuvimos ayer. Salvo Merino, por si acaso. Merino cuando se vota a último momento. Vamos a ver, pero puede ocurrir lo que dice Marta, ¿no? Pero nosotros hasta hoy seguimos pensando igual, la mayoría de la bancada por lo menos. Así que se abstendríamos. Nos abstendríamos. Mira, Jaime, permíteme desarrollar también otros puntos que en mi modesto entender fallaron ayer por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción no se habló mucho ayer, incluso ni siquiera se invocó al Consejo de Estado para que convoque a todos los poderes
que están involucrados en este tema. En Seguridad Ciudadana se ha hecho prácticamente un aspaviento, un figuritismo, como se le ha dicho ayer permanentemente al ministro Resti, ofreció capturar a diversas personas que ahora, por ejemplo, en el caso de Ancash, que yo presido esta comisión, hay como 35 personas que están siendo, digamos, con orden de captura y no los capturan. Y hay una falencia que quizás acá, lejos de Lima, lejos de las provincias... Pero eso ¿qué tiene que ver con el gobierno? No, es que el ministro Resti es el ministro del Interior. Ya, te refieres, ya pensé que era un problema. No. El otro tema relacionado, por ejemplo, con el sector de agricultura. Ayer solamente se habló de manera general del tema de la política de riesgo, pero no se habló de otros temas. Y Jaime, no olvidemos de que dentro del sector de agricultura hay millones de familias que viven de este importante sector. Quizás en Lima no se